El objetivo de este primer video es que al finalizar logres construir y ensamblar con tus propias manos esta sencilla secuencia de nodos dentro de PCG Graph. Créeme que con esta secuencia vas a poder entender más que solo los fundamentos de cómo trabajar con PCG Graph en combinación con Landscape, solo entendiendo y focalizándonos en el atributo de densidad. Entonces, lo primero que yo debería hacer sería crear un nuevo nivel, ¿cierto? Eso lo podemos hacer desde el Content Drawer o también lo podemos hacer desde acá arriba el menú File, New Level. Acá nos van a aparecer estos templates que yo voy a ocupar en este caso el básico porque va a venir con una configuración de iluminación ambiental que ya va a estar hecha por nosotros. Lo único que podemos eliminar sin ningún problema es este piso porque, tal como dije en la introducción, nosotros vamos a trabajar con Landscape, ¿sí? Para eso nos vamos a ir acá a la sección selección de modos y nos vamos a cambiar a el modo de Landscape. Acá vamos a dejar toda esta configuración que viene por defecto, no nos vamos a preocupar de eso por el momento y vamos simplemente a apretar acá crear. Me voy a devolver de inmediato al modo de selección y ahora lo que nos corresponde es activar el plugin. Para eso nos vamos a ir acá al botón de Settings, luego a Plugins y acá en la barra de búsqueda vamos a poner PCG para que nos aparezcan todos los plugins asociados. Si se fijan, yo ya tengo 4 activos. Ustedes, si quisieran trabajar solo con PCG, deberían sí o sí activar el Procedural Content Generation Framework. Ese es el principal, ese es el medular. Pero si recuerdan, en la introducción yo les dije que quería que nos enfocáramos en trabajar con PSG, no en descargar assets, cuáles son más fotorrealistas, cuáles son más estilizados. Solamente nos vamos a enfocar en PSG. Y para eso, si ustedes activan este plugin que dice PCG Biome Sample, bueno, se va a activar automáticamente el plugin de arriba, es requerido, pero la gracia es que va a venir con estos static meshes que nos van a servir para poblar nuestro entorno procedural. Así que si quieren pueden activar simplemente este y se van a activar tanto el PCG BIOM Core como el medular, el Procedural Content Generation Framework, como este último que tiene un nombre largo, pero llamémosle Geometry Script Interrupt. Una vez que ustedes los tengan seleccionado acá, estos 4, acá abajo, si no los tienen activos, les va a pedir que reinicien Unreal. Y una vez que reinicien, ya vamos a estar en la misma página. Ahora falta un último paso como setup inicial para que puedan ver el contenido del plugin en su Content Drawer. Si se fijan, acá en el Content Drawer hay otro apartado de Settings. En ese apartado, fíjense y corroboren que esté activo este checkbox que dice Show Engine Content para que también pueda mostrar el Show Plugin Content. Estos dos checkbox deberían estar activos. Ahora, ¿qué es lo que va a mostrar eso? Fíjense que acá, esto lo vamos a dejar aparte por el momento, fíjense que acá yo en mi Content Drawer tengo mi contenido, ¿cierto? Y acá abajo dice Engine. Si yo no hubiera activado el Show Engine Content, eso no se mostraría. Y acá, a su vez, dentro de Engine está Plugins, ¿sí? Y si yo ahora dentro de plugins busco PSG, nos va a aparecer que aparece el contenido de los plugins que hayan activado. En este caso, tal como yo les dije, como yo ya tengo activo esos 4 plugins, tengo ya todas estas carpetas. Fíjense que acá en el de Sample Content, si lo seleccionan y entran, van a encontrar una carpeta de meshes. Y acá van a estar todos estos static meshes que nos van a servir para poblar y para seguir este paso a paso en esta serie de tutoriales como introducción a PSG. Ahora, no quiero que estén entrando a cada rato a esta carpeta y para eso lo que pueden hacer es seleccionar esta carpeta de meshes, ¿sí? Y agregarla a favoritos. Yo ya la tengo en favoritos, por eso me dice Remove from Favorites, pero acá es lo que yo había bajado. Acá tengo mi carpeta de environments o niveles. Aquí está mi carpeta de meshes, que es la que le acabo de decir que la agreguen a favoritos. Y acá tengo el PSG, bueno, eso es lo que mostré en la demo y donde vamos ahora a crear nuestro primer gráfico PSG. Dicho eso, entonces vamos a hacer nuestro primer asset de PCG Graph. Para eso, una vez que ya hayan activado ciertos los plugins, vamos a hacer clic derecho sobre el Content Drawer
Y acá en el menú nos va a aparecer PCG Graph. Le vamos a dar el nombre psg-intro, si lo escribo bien, intro tut. Enter y Enter. Acabamos de entrar a este asset y si se fijan tiene una interfaz muy similar a otras interfaces de otros editores o otros modos dentro de Unreal. En la parte central tenemos el gráfico que si se fijan con el clic derecho podemos arrastrar. Acá al costado izquierdo tenemos la paleta con todos los nodos. Acá en la parte inferior, al momento de seleccionar un nodo, vamos a poder ir depurando estos nodos con información que nos va a aparecer acá en la sección de atributos. Y finalmente en el costado derecho tenemos el panel de detalles que ya es tradicional en muchos otros editores. Ahora por un tema de comodidad y para tener más espacio en pantalla, yo voy a cerrar esta ventana de paleta donde están todos los nodos que tenemos disponibles dentro de PSG. Yo lo voy a cerrar y todos esos nodos nosotros los vamos a poder sacar con clic derecho y nos va a salir este menú lateral donde según lo que nosotros escribamos nos va a ir entregando la información. O también lo puedo hacer con la tecla Tab. Fíjense que yo aprieto Tab y me sale el mismo menú lateral. ¿Se acuerdan que en un comienzo yo dije vamos a trabajar con Landscape y es una de las tantas características que tiene PSG? Trabajar con Landscape, trabajar con Static Meshes, con Spline, con texturas, pero nosotros nos vamos a centrar en trabajar con Landscape. Y eso es importante porque según lo que tengamos en mente para lo que vamos a ocupar el PSG Graph, va a ser el primer nodo que vamos a sacar. En este caso, dado que vamos a trabajar con un Landscape, vamos a hacer clic derecho y voy a poner Landscape. Tenemos dos opciones, pero el primero que dice Get Landscape Data es el que vamos a ocupar. Get Landscape Data es porque va a obtener información del landscape y la va a distribuir en una secuencia de nodos que vamos a ir viendo para obtener un resultado final como output. Eso es la base de PSG. La base de PSG es distribuye información desde un input a través de una secuencia de nodos para luego obtener un resultado según un output final. Yo ya tengo un nodo y nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué genera ese nodo? Si yo me voy al Content Drawer, yo voy a arrastrar nuestro asset, tal como si arrastráramos cualquier otro asset para nuestro nivel, lo voy a arrastrar y lo voy a poner en set. Si se fijan, yo me voy a alejar acá y me voy a cambiar al modo Unlit. Fíjense que yo veo un volumen. En este volumen es el espacio tridimensional en el cual PSG va a entender que tiene que ejecutar la secuencia de nodos que nosotros tengamos dentro de nuestro asset. Entendiendo esto, y dado que nosotros vamos a trabajar con una superficie, que en este caso es el landscape, el siguiente nodo que vamos a sacar es uno que nos va a servir para distribuir estos puntos en una superficie, para tomar muestras de esta superficie y distribuirlos. Entonces vamos a escribir sample y vamos a tener la categoría de sampler. Nosotros vamos a ocupar el surface sampler porque vamos a tomar información del landscape, que es una superficie, y queremos distribuir puntos o más bien tomar un muestreo de puntos. Fíjense que cuando yo tengo este nodo dentro de mi gráfico, a mí me consta que ya hay un muestreo, que ya hay puntos acá. ¿Y cómo lo sé? Si yo hago clic derecho, fíjense que acá dice Node Actions, dice Enable como para activar o desactivar con la letra E. Debug, que es como una depuración con la letra D. E inspeccionar con la letra A. Vamos con el primero, Debug. Aprieto esa opción de debugging y fíjense que salen unos cubos, que es este muestreo de puntos sobre la superficie. Nosotros podemos hacerlo simplemente con el shortcut, ¿cierto? Que en este caso era la letra D, activar o desactivar estos puntos. Estos puntos, entre comillas, siempre van a estar. Ustedes con la letra D lo único que van a hacer es visualizar estos puntos antes de que se transformen en un static mesh. También pueden activar o desactivar, tal como vimos, el nodo apretando la letra E. Fíjense que ahí lo desactivé y dice Disable. Vuelvo a apretar la letra E, ahí está activo, ¿cierto? Pero está haciendo un debugging del nodo y por eso tenemos el punto celeste. Y la otra opción que teníamos también era la opción de hacer una inspección del nodo. Voy a apretar la letra A, que era el de inspección, y fíjense que ahora sale un punto amarillo. Tengo un debugging y tengo
una inspección del nodo. Y una vez que yo tengo seleccionado el nodo, le aprieto la letra A para hacer una inspección. Fíjense que acá abajo en Debug Object, yo voy a apretar nuevamente la letra A y si yo selecciono el componente, fíjense toda la información que tengo disponible. Tengo disponible el índice o la cantidad de puntos que se están distribuyendo. Tengo las posiciones, la rotación, la escala en este caso, cuáles son sus límites. Bueno, es cosa que le dan cada una de estas columnas. ¿Cuáles son las columnas que a mí me parece más importantes como nivel básico para como introducirse al mundo de PSG? Es la columna de Density y acá cuando nos dice 149 puntos o entradas. Antes mostraba puntos, si no me equivoco. Es importante que sepan que si ustedes tienen seleccionado este nodo y no le ponen la A de inspección, no le va a salir esta información. Así como si ustedes, por ejemplo, fíjense acá, yo voy a seleccionar la parte de arriba y lo estoy inspeccionando, no me sale la información. Por lo tanto, es importante que además de que se esté inspeccionando con la letra A y esté este marcador amarillo, bajen en la jerarquía y seleccionen el componente. Ahora veamos en qué consiste este nodo de Surface Sampler. Si yo lo tengo seleccionado, fíjense que acá al costado derecho, donde estamos en el panel de detalles, vamos a ver Settings, Debug, que son opciones que algunas se comparten entre todos los nodos y otras van cambiando de acuerdo a cada nodo. En este caso, toda la sección de Settings es algo particular de este nodo. Fíjense que dice Point per Square Meter, que dice como cuántos puntos por metro cuadrado va a tener este volumen de PSG. En este caso tenemos un valor de 0.1. Si yo reduzco ese valor, fíjense, voy a poner a 0.05 por ejemplo, vamos a tener menos de esos cubos por metro cuadrado. Si yo pongo 0.1, va a aumentar. Ahora, el siguiente valor, la siguiente propiedad donde dice Point Extent, es algo que tiene que ver con el volumen de cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Me voy a cambiar acá a Lid y me voy a acercar a este espacio. Y fíjense que estos son cubos, no son simplemente puntos. Es importante entender que son cubos porque PSG se entiende que de alguna manera se van a empezar a distribuir elementos como static meshes que ocupan efectivamente un volumen. Y ahora, a medida que vayamos avanzando, van a poder entender por qué es importante el siempre tener claridad de cuánto volumen están ocupando cada uno de estos puntos. Yo sigo teniendo seleccionado el Surface Sampler y fíjense que dice Point Extent. Cada uno de estos cubos es un punto y acá cuando nos dice Extent es como cuál es como su extensión, ¿sí? Entonces cada uno de estos cubos mide 100 por 100 por 100. Si yo bajo a 50 y 50 van a ser más pequeños, por lo tanto el valor de acá arriba, que era 0.1, ya va a tener otra proporción. Fíjense, ahora el 0.1 es distinto al 0.1 que teníamos antes porque tiene otro volumen, ¿cierto? Si yo pongo 0.05, se va a comportar de manera distinta porque el volumen de cada uno de estos puntos también es distinto, por lo tanto deja más espacio libre en este caso porque lo achicamos, cada uno de estos puntos lo achicamos, por lo tanto deja más espacio libre en su entorno. Y con esto vamos controlando la cantidad de puntos que realmente nosotros vamos a distribuir en esta superficie. Si yo quisiera, por ejemplo, poner más puntos, voy a poner 25, 25. Perdón, no había cambiado este último valor. Y acá voy a poner, por ejemplo, punto 1, punto 5. O voy a poner 1. Y fíjense la cantidad de puntos que ahora tenemos. ¿Y esto por qué? Porque cambiamos también la extensión de cada uno de estos sampling dentro de la superficie. Otra de las propiedades básicas y que son importantes como fundamento de PCG es que en el Surface Sampler, fíjense que dice looseness. Eso tiene que ver con qué tan aproximado o cuánto permite PSG que cada uno de estos cubos esté cerca de otro. Fíjense, me voy a acercar y fíjense, si yo bajo este valor a 0.25, fíjense cuán cerca están cada uno de estos puntos. De hecho, la grilla por la cual se distribuye cada uno de estos puntos ya se empieza a quebrar un poco. Entonces, mientras más de alguna manera
cercano quieran que estén estos puntos, ustedes deberían cambiar el atributo de looseness. Si yo pongo 0, aquí ya hay cubos que están ya de lleno, están pegados, ¿cierto? Pero si quiero que estén más separados, pongo 1 y acá la diferencia de espacio que hay entre cada uno de estos puntos es mayor. Ahora, para acercarnos un poco a lo que vamos a lograr al final de toda esta serie, yo ya sé que los valores vamos a mantener el punto 1, que si no me equivoco es el valor por defecto, y acá nos vamos a quedar en 20, 20, 20. Y fíjense que nos quedamos con pocos puntos, pero si esto lo visualizamos como que son pequeños static meshes de un pasto que es un poco más largo, creo que es un volumen suficiente para poblar este volumen. Una vez que disminuimos la cantidad de puntos distribuidos sobre esta superficie, es que me atrevo a mostrarles la siguiente propiedad, que dice Unbounded. Nosotros ahora estamos distribuyendo todos estos puntos dentro de un volumen, ¿cierto? Este volumen tiene límites. Esta opción de Unbounded lo que hace es que va a distribuir todos estos puntos, pero en toda la superficie. Fíjense, aquí tengan cuidado dependiendo de las especificaciones de su computador y qué tan grande o qué tan extenso sea el landscape, porque podría tomar más tiempo. Fíjense que yo ahora le puse Unbounded y a pesar de que el volumen está solamente en esta zona, me voy a pasar a Unlit. Fíjense que a pesar que está solamente en esta zona, está todo el landscape tiene puntos distribuidos, ¿sí? Ojo, si llegan a activar el checkbox de Unbounded y tienen ya un gráfico muy complejo, con static meshes, con información de subgraph de data, podría su computador quedarse pegado. Así que para que tengan ojo, ¿sí? Y por último, tenemos esta propiedad de seed. Seed es la semilla, ¿sí? La semilla que le va a dar una distribución, porque si se fijan ahora, nosotros tenemos acá unos puntos que tienen unos valores de blanco y negro. ¿Se acuerdan que yo les dije que al momento de inspeccionar un nodo, quería que se fijaran en unas propiedades fundamentales, al menos durante esta serie, que era el de densidad? Fíjense que acá densidad, dice los valores de densidad, dice que hay 273 puntos dentro de este volumen y tienen densidad de, por ejemplo, el primer punto, que es el index 1, 0.84, otro de 0.65, 0.3 y así sucesivamente. Mientras más cercano al 0 esté, el punto va a ser color negro, como ese que está ahí. Mientras más cercano al 1, va a tener color blanco, ¿sí? La densidad es lo que nos está mostrando acá. A mayor densidad, más blanco; a menor densidad, más negro. Fíjense que si yo ahora cambio la semilla, fíjense que cambió tanto la distribución como la densidad de cada uno de estos puntos. Entonces, cuando ustedes quieran cambiar de alguna manera rápida la distribución de, en este caso, el Surface Sampler, aquí es donde lo tiene que hacer, en el seed. Va a cambiar tanto la distribución como la densidad de cada uno de estos puntos. Y con eso es más que suficiente para que entiendan cómo funciona el Surface Sampler. Por último, y para mostrarles ya un siguiente nodo, fíjense que teniendo el Surface Sampler seleccionado, acá hay una opción, una sección que dice Debug. Cuando yo tengo seleccionado mi nodo, le voy a quitar el de inspección para que no nos confundamos con estos puntos. Voy a apretar la letra E y dice Disable. Y ese Disable lo muestra en dos partes. Lo muestra acá y dentro del panel de detalles de este nodo, fíjense acá el Enable se deseleccionó. Fíjense ahora acá, mientras yo aprieto en el nodo, aprieto la letra E. Activo, desactivo. Y también el debug, debugging y no debugging. También me parece importante mostrarle acá donde dice Scale Method. En este momento está ocupando la extensión de estos puntos, ¿cierto? Que en este caso es 20 por 20 por 20. Pero yo también podría ocupar otros valores que me va a servir solamente para hacer el debugging. Me explico. Yo acá lo cambié a valor absoluto y ahora en vez de ocupar los valores de 20, 20, 20, voy a ocupar un valor de, por ejemplo, 5. Y fíjense que ahora yo estoy viendo el volumen de cada uno de estos puntos con un valor de 5 en vez de la extensión de cada uno de esos puntos. Esto yo se lo recomiendo ya empezar a utilizar cuando ya tengan claro cómo funciona la extensión de los límites de cada uno de estos puntos, pero se los quería mostrar de todos modos porque en ocasiones,
Si esto estuviera, por ejemplo, yo acá lo voy a devolver a los valores por default, extend. Fíjense acá, bueno, no sé cómo se ve en la transmisión junto con la compresión, pero a veces estos puntos se pueden ver muy pequeños. Entonces, para hacer un debugging de manera más clara, en ocasiones puede servir acá cambiar el scale method por absolute y cambiar el valor de esta parte. Nosotros ya con estos dos nodos, el de Get Landscape Data y el Surface Sampler, nosotros ya podríamos poner algunos static meshes distribuidos en el landscape. ¿Cómo tomamos un static mesh y lo distribuimos? Vamos a tomar el Surface Sampler, vamos a sacar de acá y vamos a poner stat y ya nos van a salir static mesh spawner. Lo voy a apretar y fíjense acá, voy a sacar el debug de del Surface Sampler, lo voy a pasar al de Static Mesh Spawner y en este momento, como no tiene ningún Static Mesh, no me está mostrando nada, ¿cierto? Si yo me paso al panel de detalle acá al costado, dentro de todas estas opciones, les voy a mostrar los fundamentales para lograr lo que mostramos en la introducción. Fíjense que acá dice, bajando un poco, dice Mesh Selector y van a ver un apartado que dice Mesh Entries. Ahí pueden ustedes agregar múltiples entradas o agregar solamente uno. En este caso vamos a ocupar solamente uno, entonces acá Mesh Entry dice Index 0 y fíjense que dice Descriptor y acá yo voy a poner un Static Mesh. ¿Se acuerdan que al comienzo activamos un plugin y pusimos en nuestros favoritos las mallas? Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, este, que es como un pequeño arbusto o podríamos interpretarlo también como un pasto un poco más grande. Lo vamos a seleccionar y me voy a ir acá a la flecha para seleccionar el que ya teníamos visto acá en el Content Drawer. Y fíjense que ahora sí el Static Mesh Spawner me muestra como debugging cada uno de estos cubos con el espacio volumétrico que está ocupando cada una de estas mallas. Si yo le quito el debug, sí me está mostrando la malla. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y acá le doy paso como al siguiente nodo. ¿Les parece que estos puntos están como distribuidos, o más bien las mallas están distribuidos con la misma orientación, ¿cierto? Entonces acá ya empezamos como a editar de manera un poquito más rica en términos creativos esta secuencia de nodos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente nodo de una manera distinta. Vamos a tirar este nodo un poco más hacia la derecha, entendiendo que es como el último en la secuencia de nodos. Y vamos a agarrar este conector y vamos a poner otro nodo que se llama Transform Points. Aquí yo puse solamente trans y yo podría poner PO y ya me va a dar el Transform Points. Fíjense que está en la categoría de Point Operation. Entonces yo acá voy a tener seleccionado el Transform Points. Le voy a dar con la letra D para hacer un debugging. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a vamos a hacer lo que les dije que en ocasiones es útil. Nos vamos a pasar acá a absoluto y ya ahora veo cada uno de estos puntos un poco más grandes, ¿cierto? Como para ir entendiendo qué es lo que vamos haciendo. Teniendo seleccionado el Transform Points, fíjense que este nodo lo que me permite es hacer una edición de su atributo de transformación de manera procedural, tanto en la transformación, en la rotación o en la escala. En este caso, yo lo que quiero cambiar es su rotación. Quiero que su valor mínimo vaya de 0 a 360 grados. Y fíjense acá cómo se actualizó y ahora estos puntos, en vez de estar todos como muy alineados, ahora sí tienen una rotación aleatoria entre todos los puntos entre 0 y 360 grados. También podríamos hacer lo mismo con el offset como de transformación, la posición. Podríamos decir que vaya desde el menos 500, por ejemplo, en X con menos 500 en Y para tener un valor máximo en valor máximo de posición como 500 en X y 500 en Y. Fíjense que ahora ya empezamos a tener algo que se ve un poco más orgánico, ¿no? Y vamos a dejar el scale method, lo vamos a devolver
Y así es como realmente estamos viendo nuestro resultado. Ahora, como yo desconecté la secuencia de nodos, tengo que volver a conectar acá desde el Transform Points al Static Mesh Spawner. Voy a quitar el debug para que no tenga problema. Y fíjense que ahora ya todos estos como arbustos o pastos medianos ya están distribuidos de una manera un poco más orgánica. Lo que también voy a hacer es, voy a cambiar la escala y le voy a decir que la escala vaya de punto 25. Como tiene un candado, lo hace para todos sus axis en X, Y y Z. Y le voy a decir que como valor máximo sea un punto 5. Y ahí está aún mejor, ¿no? Fíjense cómo ya empieza a agarrar forma. Solamente este primer paso, este primer nivel de iteración en contenido presura. Algo que me gusta hacer también para entender la escala de los elementos que vamos poniendo en escena y aprovechando que ocupamos un template de tercera persona es ejecutar esto como un juego. Entonces, una vez que lo ejecutamos podemos ver la escala de estos elementos, que en este caso yo no lo quiero utilizar como si fueran arbustos o pequeños árboles, sino que lo quiero ocupar como si fueran una tipología de pasto como mediano. Aprovechamos así el template de tercera persona y podemos ver también la escala. Y otra cosa que vamos a aprovechar de hacer es cambiar el material del landscape. En este caso lo voy a seleccionar el landscape. Y se acuerdan que acá teníamos en nuestra carpeta de favoritos, teníamos las mallas. Si nos devolvemos en la jerarquía, también vamos a ver una carpeta de materiales donde hay un material de PCG Landscape Large. Y eso se lo vamos a agregar acá a nuestro landscape para que podamos visualizar de mejor manera el entorno. Así, con unos pequeños ajustes bastante básicos, la verdad, y ayudados con el Post-Process Volume, ajusté la iluminación para que nos acerquemos más a lo que vamos a lograr y que mostramos en la introducción como demostración. Pero esto no tiene mucho que ver con PCG Graph, lo dejo al criterio de ustedes como les quede más cómodo. Simplemente a mí me parece mejor mostrarlo así porque la sombra nos ayuda a entender mejor los contornos y cómo funciona esto en un entorno real. Volviendo al gráfico, ya podríamos incluir un nuevo nodo. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que vamos a correr el Static Mesh Spawner un poco más hacia el costado derecho y vamos a tomar el conector para agregar este nuevo nodo. ¿Cuál va a ser? El Spatial Noise. El ruido espacial, en este caso, es algo que podrían conocer desde otros softwares como Blender, Cinema, entre otros, que nos va a entregar un ruido en un canal determinado. En este caso, si se fijan, yo aquí lo tengo seleccionado y fíjense que en el panel de detalles dice Value Target y dice Density. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a agregar un ruido espacial en el atributo de densidad. Para visualizar esto, vamos a cambiar algunos parámetros que teníamos en el Surface Sampler para que se entienda de mejor manera. Nos vamos a devolver entonces al Surface Sampler, le vamos a dar un debugging y teniéndolo en selección, vamos a aumentar el valor de point per square meter y vamos a poner un valor de 3, solamente para aumentar la densidad, ¿cierto?, en este espacio. Y fíjense que ahora, dado que aumentamos la densidad de puntos, si yo ahora me devuelvo al Spatial Noise, fíjense cómo yo ya veo, o al menos yo lo veo de la pantalla, una diferencia de valor entre la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Todavía no se nota mucho. ¿Pero por qué no se nota? Porque la escala de este ruido espacial está muy grande. Entonces, si nos vamos al panel de detalles, fíjense que hay un apartado de Transform. Y acá vamos a aumentar esa escala. Vamos a poner 20, 20. Y fíjense que ahora yo ya empiezo a ver algunas diferencias mayores de densidad. Voy a apagar el nodo de transformación. Y fíjense, apagando el nodo de transformación, que si recuerdan, tenía unos atributos editados en el offset en X y en Y. Por lo tanto, no nos permitía apreciar tan bien esta diferencia de valores. Como ahora apagué el nodo y me quedo con el Spatial Noise, nos permite visualizar qué es lo que está generando este nodo.
Y el tipo de ruido que está generando, en este caso, este nodo, es el que tenemos seleccionado acá, en Mode Perlin 2D. Esto también lo podrían conocer desde otros softwares y tenemos otras opciones como Caustic, Voronoi, que en este caso habría que editarlo más, Fractional y Edge Mask, que según lo que vayamos necesitando y vayamos viendo en el proceso, tendríamos que cambiar. Nos vamos a quedar por el momento con el que viene por defecto, que es el Perlin 2D. Nosotros ya vimos cómo cambiar los atributos de transformación y también podríamos cambiar otros atributos que también son conocidos desde otros software como de edición de imágenes, como el brillo. Fíjense que a medida que aumente el brillo lo vemos reflejado, y también el contraste, ocupando el mismo ruido. Lo vamos a dejar en 1 para mostrarles ahora otro nodo. ¿Qué nodo vamos a ver? El nodo que se llama Density Filter, o lo podrían buscar como Filter. Esto también es algo que lo van a ocupar muy seguido y por lo mismo lo incluyo acá en este primer tutorial de esta serie de tutoriales. Acá dice Density Filter. Voy a cambiar el debugging al Density Filter. ¿Y qué es lo que hizo? Acá en el panel de detalles, fíjense, dice Lower Bound y Upper Bound. Dice Lower Bound 0.5 y el más alto, el límite más alto es 1. ¿A qué creen que se refiere eso? Se refiere a los atributos que les dije deberían ser los primeros en que debiéramos fijarnos. Voy a inspeccionar este nodo. Ya saben que acá nos tenemos que meter en el Debug Object, bajar en la jerarquía, seleccionar el componente y si vamos hasta el fondo, acá voy a devolverme en el valor del Density Filter. Y fíjense, nosotros teníamos 3.912 entradas o puntos con distintas densidades. El index 1 tenía 0.5, 0.4 y si yo me pongo a bajar, me podría encontrar con valores que están cercanos al 0. Por ejemplo, acá encontré un 0.3, 0.39, 0. De seguro vamos a encontrar un 0.2 o 0.1 si es que tenemos paciencia. ¿Pero qué significa esto? Lo que significa es que el Density Filter va a, en este momento, a permitir todos los puntos que vayan desde 0 a 1. Por lo tanto, los va a entregar todos, ¿cierto? Pero para filtrarlos, nosotros podríamos subir el límite inferior y decir que solamente permita desde el 0.5 hasta el 1. Y así va a borrar todos los puntos que tengan valor más cercano al negro hasta llegar al punto 5 en la escala de grises. Como por el momento aún estamos entendiendo los nodos, me voy a permitir devolver el Density Filter y lo voy a poner en 0. Así como también el Spatial Noise, voy a aumentar el contraste para que podamos ver el siguiente nodo que les quiero mostrar. Y fíjense lo que voy a hacer acá. Voy primero a quitar la inspección del Density Filter y voy a tomar el Density Filter, voy a sacar otro nodo que ha cambiado varias veces de nombre, pero lo pueden encontrar por Execute Blueprint. Porque también lo que nos permite PSG es crear blueprints para transformarlos en nodos. Y existe ya un nodo preestablecido que trae varios blueprints por defecto. En este caso, vamos a poner el nodo de Execute Blueprint. Y fíjense que acá en el panel de detalles dice Blueprint Element Type. Y acá vamos a buscar qué blueprint va a cargar este nodo. Y vamos a buscar Scale. Y acá me aparece Scale by Density. Fíjense lo que va a hacer. Lo acabo de seleccionar. Y fíjense que le voy a decir que la máxima escala sea 1 y la mínima escala sea 0. Tomando ¿qué atributo? El de densidad. Y fíjense, justamente eso fue lo que ocurrió. Todos los valores que teníamos en blanco se mantuvieron con escala en 1 y todos los valores que estaban más cercanos al color negro se acercaron a la escala determinada por este nodo a 0. Entonces ahora, teniendo estos puntos más claros, podríamos reordenar los nodos. ¿Cómo los vamos a reordenar? El Density Filter está desde 0 a 1. Básicamente está seleccionando todos los puntos porque van desde el 0 hasta el 1 en cuanto a su atributo de densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el conector de Spatial Noise
y lo vamos a conectar en el Scale by Density. Y desde el Scale by Density nos vamos a devolver al Density Filter. Acá vamos a sacar este conector y vamos a abrir espacio para este nuevo nodo. Y una vez que organizamos un poco mejor el gráfico, ahora sí nos vamos a devolver al Density Filter, vamos a quitar la inspección y el Density Filter sí le vamos a poner que seleccione solamente los que van desde 0.25 hasta el 1. Y si ahora le damos el debug, ahora tenemos el Spatial Noise entregándonos este ruido espacial, el Scalable Density generando una densidad homogénea desde el 0 al 1 y luego el Density Filter nos va a limpiar o descartar todos los puntos que tengan un número menor de densidad de 0.25. Habiendo entendido esto, ahora sí nos podemos devolver a los atributos que teníamos desde un comienzo. Estos son activar el Transform Points y el Surface Sampler lo vamos a volver al valor que teníamos un valor por defecto que es 0.1, pero lo vamos a dejar en 0.25. Y vamos a volver a conectar el Density Filter al Static Mesh Spawner. ¿Y qué tenemos? Un resultado que no solo se ve más natural, sino que responde de manera lógica y automática a los parámetros que nosotros seleccionamos, permitiéndonos iterar y escalar su comportamiento en combinación con otros elementos que agregaremos a futuro. En el siguiente tutorial de esta serie introductoria a PSG para principiantes, veremos cómo expandir nuestro gráfico con elementos secundarios, derivados de nuestra primera secuencia de nodos y los puntos que obtuvimos como resultado del mismo. Adicionalmente, agregaremos nuevos nodos que nos permitirán entender y depurar con más detalle nuestro contenido procedural. Todo explicado en profundidad y actualizado a la última versión de Unreal Engine 5.